Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 29 al 48. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió y les dijo: Os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si tú también conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. Amados, prestemos atención a lo hermoso que es nuestro Dios, a la manera en la cual aquí Él va a proveer para que las escrituras se cumplan. La profecía decía que el Mesías tendría que entrar a Jerusalén sentado en un pollino. Entonces, la misericordia y la bondad de Dios están establecidas para aquellos que obedecen, y le pide a 2 de sus discípulos: sabes que vayan a esta población aquí adelante, y ahí van a encontrar a un pollino atado, desatadlo, y cuando sus dueños les digan: ¿por qué hacéis esto?, les dicen: porque el Señor lo necesita, y me lo traen. Y así la obediencia de estos 2 discípulos, sin cuestionar, sin agregar nada, sin tratar de tener ideas propias, sino simple y sencillamente obedeciendo lo que Jesús les dijo, fueron hasta ese lugar, hallaron a este pollino atado, lo desatan, salen sus dueños y ellos le contestan las mismas palabras que Jesús les había anticipado que dijeran. Y entonces traen el pollino. Aquí me detengo unos segundos para decirte: nunca, escúchalo bien, amado hermano, hermana, nunca que cuando Jesús te pida hacer algo, nunca dudes. Él va a respaldarte en cada paso que tú des. No tengas la menor duda. Traen a Jesús el pollino y los discípulos colocan sus mantos. Los mantos son esta parte de la prenda que los cobija, esta parte de la prenda del atuendo de aquel entonces que les permitía estar más cómodos, que los aislaba del fuego, del calor tan intenso que se sentía, del sol que cae como a plomo. Los mantos les ayudan en ese sentido. Y entonces los discípulos se desprenden de sus mantos, de esta ayuda que tienen para resistir el calor, y lo ponen sobre el pollino, como diciéndole: Señor, tú eres más valioso que cualquier manto, tú eres más valioso que cualquier cosa que pudiera ayudarnos a sobrevivir o a pasar mejor las situaciones que enfrentamos. Aquí están, y lo ponen sobre el pollino. Jesús se monta sobre el pollino, se sube y empieza el descenso del monte de los Olivos hacia Jerusalén. Y en el trayecto, el resto de los discípulos, la gente que había salvado, la gente a la que le había hecho bien, está feliz, está contenta, está regocijándose.
y también se desprenden de sus mantos y los ponen en el camino junto con palmas, alabando y glorificando al Señor por su gran misericordia y por su gran bondad. Y entonces, ante tal escándalo de fiesta, de entusiasmo, de gozo, de alegría, los publicanos querían que los discípulos se callaran, y entonces se acercan a Jesús y le dicen: Señor, di a tus discípulos que se callen. Y la respuesta de Jesús es bien clara: si estos se callaren, las piedras gritarán. Como diciendo, a ver, no se trata de cualquier cosa, es el momento en el cual Jesús está por entrar a Jerusalén y las personas están regocijándose y la tierra se regocija y la creación se regocija porque Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, Dios hecho carne, venido a la tierra para morir por nosotros. Y ya cerca de Jerusalén se detienen. Y lo que hace Jesús es llorar. ¿Por qué llora Jesús? Por la ciudad amada. Porque esta ciudad que representa el corazón de la religión no lo reconoció. De hecho, lo va a matar. Y eso le genera un sentimiento de dolor, mientras el resto de sus discípulos está feliz, se sienten amados, se sienten bendecidos. Jesús está dolido por aquellos que lo están rechazando. Amado, amada, la religión, aunque pueda ser correcta, si no se tiene una relación con Dios, mata, destruye el espíritu. Lo que hace que una persona realmente viva para Dios es que tiene comunión con el Padre. Es que puede decirle a Jesús: estás haciéndolo bien, no tengas miedo. Y esforzarse y decir: gracias, Señor, y retomar el esfuerzo e ir a más. ¿Por qué? Porque es Jesús el que me lo está pidiendo. Es una relación personal, de tal manera que la religión termina hundiendo. Los mandamientos aprendidos terminan hundiendo a las personas. Necesitamos que la Biblia, que la palabra de Dios cobre vida en nuestros corazones, y solamente una relación con Dios puede lograr este objetivo. Y entonces Jesús llora porque Él sabe que dentro de unos años más los ejércitos sitiarían Jerusalén y sería destruida. En el año 70 se cumple esto que Jesús nos dice: ejércitos de Roma a cargo del general Tito están rodeando Jerusalén, la sitian por completo. Durante 2 años la ciudad es sitiada y es destruida. No quedaron piedras sobre lo que es Jerusalén, de tal manera que por eso Jesús lloraba. Esto fue cumplido en el año 70 de nuestra época. Y entonces, después de ese llanto y de ese dolor, entra Jesús, llega al templo y se topa con la corrupción del templo. Gente cambiando dinero por los palominos, habiendo mercaderes adentro: pásele, aquí tiene su ovejita para su sacrificio, todo más cómodo, todo más lindo, más fácil, pues ya nada más llevo el dinero, ya no tengo que ocuparme de cuidar al animalito, de verlo crecer, de alimentarlo para el sacrificio. No, eso ya me lo quito de encima. Eso ya no me es una ocasión de decirle a Dios: me interesa que estés feliz, que tengamos una relación. Y a lo mejor en el cuidado de ese pollino, en el cuidado de esos palominos, en la atención que se le da al sacrificio de la ofrenda, Dios veía el corazón de la persona diciendo: quiero agradarte, Señor. Pero cuando ya vas nada más a comprar, cuando ya nada más vas a la iglesia, cuando ya nada más vas por cumplir, que ya no llevas el corazón, eres tú de esos mercaderes que Jesús echa fuera, porque agarra, toma un látigo y echa fuera a esos mercaderes. Amado, esos mercaderes le hacían más fácil la vida al pueblo de Israel. Corrompían con sus acciones al pueblo. Amados, el evangelio se tiene que predicar tal cual es. No se le puede endulzar el oído a nadie. Por favor, no se tiene por qué suavizar nada. Amado que me estás escuchando, mira, de verdad, a lo mejor tú tienes en tu corazón ir a la iglesia, pero quieres ir a la iglesia más cercana, quieres evitarte el esfuerzo, quieres evitarte la fatiga, quieres evitar el desgaste, el levantarte un poco más temprano o tenerte que trasladar 1 hora desde tu lugar. Amado, de verdad, ¿no te das cuenta que la religión que estás llevando ya es eso? ¿Una religión?
que ya la vida que debería de tener Jesús en tu corazón se ha esfumado. Ya no representa Jesús el esfuerzo, ya no representa el ir a la iglesia algo que valga la pena, ya nada más es cumplir con el requisito. Amado, amada, despierta, despierta en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. No puedes simplemente decir voy a la más cercana y a ver qué me enseñan, voy a esta, voy a lo más cómodo. Por favor, no se trata de lo que a ti te guste, no se trata de lo que a ti te agrade, se trata de lo que Jesús está haciendo en la vida de las personas y lo que desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. De eso se trata, amado. El esfuerzo sí implica un corazón entregado. En el caso de estas personas que estaban en el templo y que fueron echadas fuera por Jesús, se debe a que no estaban haciendo ningún esfuerzo. Se debe a que está demostrando Jesús cuánto aborrece esa actitud apática de nada más hacer las cosas porque está más cómodo hacerlo. Voy acá que me queda más cerquita. Voy allá que me queda un poquito mejor, me acomoda mejor, me gusta más. Ay, amado, ay, amada, ya no estás teniendo una verdadera relación con Jesús. Ya Jesús no está valiendo el esfuerzo de tenerte que levantar más temprano. Reflexiona y vuélvete al Señor. Reflexiona y vuelve a convertirte, que Jesús se vuelva a convertir en ti en el amor de tu vida, porque estás demostrando que ya no lo es. Reflexiona y reconsidéralo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.